A mí me cogió muy joven la cosa del cine, ¿no? Era curioso porque en el cineclub del colegio, cuando ya llegué, estaba muy orientado al cine americano, ¿no? Que era también la revista en aquella época que especializada en cine, que era Cine Ideal, que era muy defensor del cine americano. Y sí, y por ejemplo Stanley Donen pues también me interesó mucho siempre, y por supuesto John Ford, ¿no? Y Hitchcock, o sea, efectivamente son como los padres o los abuelos y los padres, ¿no? Empecé muy desde abajo, empecé haciendo un corto en Super 8, luego hice uno en 16 que fue con Aguirre Sarode, que luego la censura se cargó el guión, o sea, cuando ya conseguimos hacer la película y montarla y tal. Y bueno, luego ya me di cuenta que con el mismo sistema que estábamos produciendo esos cortos en 35, o sea, yo llegué a autoproducirme 3, y después de esos 3 cortos, que fue más o menos uno al año, con el dinero que yo tenía ahorrado, con dinero de amigos, arquitectos, pero pequeñas aportaciones, hice como una sociedad que era La Salamandra y nos presentamos, o sea, producimos la película. Que era Tigres de Papel, sí. Que era la primera película de Carmen Maura, o sea, la primera película de protagonista de Carmen. Sí, la verdad es que los actores siempre me pareció lo más importante, ¿no? Y cuando estábamos en la escuela de cine, precisamente, pues lo que nosotros queríamos, pues esto de Manol, Miguel Ángel y yo y algún otro, era hacer una cosa distinta, o sea, hacer una cosa nueva. Nos encantaba el sonido directo. En España no se rodaba con sonido directo. Por ejemplo, los americanos no podrían entender que en un set de rodaje no hubiera un micrófono. Y aquí era al revés, aquí no había nadie. Entonces, al principio hubo muchos problemas porque no teníamos técnicos. Mi primera película es del año 77, Tigres de Papel, y es una película rodada en 18 días. Está hecha, ya te digo, o sea, es decir, todo súper, o sea, sin un duro, vamos, o sea, rodando en casa de amigos, todo tal. Entonces era un poco el cine que en aquel momento hacíamos, o sea, que no, la industria estaba quizá más basada a lo mejor en películas que podrían ser más Pajares y Exceso o equivalentes a esto, ¿no? Totalmente respetables por otro lado, ¿no? Pero si querías hacer como innovaciones y tal, tenías que hacer, no tenías un presupuesto, ¿no? Entonces, a partir del año 85 es cuando empiezan las ayudas anticipadas al cine. Que hoy en día son tan criticadas y que nos han hecho tan impopulares. Eso supuso un salto cualitativo muy importante. Es decir, se empezaron a abordar proyectos que antes eran inabordables. Digamos, a partir de ahí empezamos a hacer películas, hombre, tampoco es que hayamos rodado 20 semanas, pero pudimos pasar ya las 6, 7, 8 semanas, ¿no? Por ejemplo, el director de fotografía cobró más importancia, las películas formalmente se cuidaban más, también eso redundaba, en teoría, en una cierta exportación y una cierta proyección fuera de esto, ¿no? Pero creo que eso fue un momento importante en la industria del cine. Y sí, evidentemente se hicieron más películas y se hicieron películas mejor, o sea, técnicamente mejor. Eso también dio posibilidad a nueva gente, o sea, gente pues como Almodóvar, que de pronto pudieron desarrollar digamos, una carrera con una cierta continuidad. Para mí el cine español, yo creo que desde que yo he llegado, lo que he ido viendo es como que, es decir, cuando yo llegué pues había como los que eran los mayores, ¿no? Y ahora resulta que me colocaba en esa posición, ¿no? Entonces yo lo que veo es que hay gente joven muy interesante, o sea, con muchas ganas y con cosas, con mucha idea. Posiblemente es evidente que todo esto ha sido un trabajo de años, ¿no? Es decir, que digamos, el cine español, pues desde la época de Pilar Miró, cuando fue directora general, realmente empezamos por primera vez a hacer un cine, digamos, con una factura técnica más profesional, más acabada, ¿no? No quiere decir que antes no se hubiera hecho, que hubo películas geniales, maravillosas, ¿no? Recordemos a Baden, a Berlanga, a Borau, ¿no? Pero digamos, la media, es decir, la calidad era un poco baja, ¿no? Eso subió mucho la calidad. Yo creo que ahora hay un conocimiento técnico impresionante de la gente joven. Afortunadamente también han podido aprender mucho mejor, es decir, porque ahora si hay una película que te gusta, pues te la bajas o te la compras o lo que sea y la estudias, ¿no? En mi época, pues claro, o sea, estaban los que habían conseguido ver Gertrude en la 2 de Dreyer una vez que la pasaron y los que no, pero solamente veían la película una vez. Y quiero decirte que el cine español creo que es muy variado, es decir, creo que
que no se le puede poner una etiqueta, y la única etiqueta que podríamos poner es la variedad, y que no tiene unas señas de identidad totalmente claras, ¿no? O sea, yo creo que lo importante es que los directores consigan hacer lo que sueñan, ¿no? Es decir, algunas veces saldrá bien y otras veces no, pero ahí debemos estar, pienso. Fernando, pues te agradecemos muchísimo tu presencia aquí, un honor tenerte con nosotros y bueno, pues les damos por la siguiente película que proyectaremos aquí en la Academia. Muchísimas gracias por su presencia.